Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dentro de esta octava de Navidad, llenos todavía del regocijo por nuestro Salvador, se celebran varias fiestas de los santos. San Esteban en primer lugar, hoy San Juan Evangelista, y luego vendrán los santos inocentes, Santo Tomás Becket. El santo que hoy celebramos es el evangelista San Juan, el autor del cuarto evangelio, según la tradición del Apocalipsis y de las 3 cartas que llevan su nombre. Es el único evangelista que no sufrió el martirio físico y por eso su conmemoración o su fiesta litúrgica se celebra con las vestiduras blancas. Existe en Roma una pequeña capilla dedicada a San Juan en Porta Latina. Es una de las salidas de la ciudad de Roma. E impresiona esa capilla, es apenas una ermita, porque en el lugar como del altar hay un perol inmenso, muy alto, de la altura de un hombre. Y es que según la tradición, a San Juan el Evangelista, el discípulo amado de Cristo, allí en Roma lo torturaron. En ese lugar, en Porta Latina, poniendo a hervir en el caldero, en el perol este inmenso, un aceite, y cuando estaba ya hirviendo echaron al evangelista allí para que se friera, pero por el poder de Dios quedó incólume, no sufrió el martirio, y es entonces que lo desterraron en la isla de Patmos, que es lo que cuenta él en el Apocalipsis cuando dice que estaba en el exilio allí en la isla de Patmos, cuando tiene las espectaculares visiones que se narran en el libro del Apocalipsis. Es este Juan el que al pie de la cruz recibió a María, la madre de Jesús, de nuestro Señor, y se la habría llevado consigo a Éfeso, y ahí la habría cuidado hasta que María fue llevada a los cielos. Y ya que María había, ahora sí que subido al cielo, pues San Juan se habría dedicado a dar testimonio del Evangelio de Cristo, a dar testimonio de lo que él había visto. Eso que en la primera carta suya, en su primera carta, la que hoy se lee como primera lectura, menciona directamente, anunciar lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Se habría dedicado pues Juan a anunciar el misterio de Cristo. Y eso es lo que explicaría que su evangelio, el evangelio que dejó por escrito, haya sido el último en escribirse, porque mientras habría estado Juan ocupado en atender o en cuidar a la Virgen María, y solo después habría hecho sus propias correrías apostólicas, pasando por Roma, sufriendo esta tortura en el aceite hirviendo y luego padeciendo el destierro en la isla de Patmos. Y habría muerto ya muy anciano. Según San Ireneo y San Eusebio de Cesarea, siendo ya muy viejito, pues repetía una y otra vez, ámense los unos a los otros. Y algún día alguno le preguntó que por qué repetía nada más eso, por qué no les contaba más cosas sobre Jesús. Y él les contestó que porque eso era lo único importante. Lo que nos había enseñado Jesús, lo que le había enseñado a su iglesia. Ámense los unos a los otros.
Este es como el testamento de Jesús que Juan quiso recordar constantemente. La primera carta, esta que acabo de leer, hace énfasis en la visibilidad de Cristo, en que Cristo era de carne y hueso. Y por eso dice el apóstol que él lo oyó, lo vio con sus propios ojos, lo ha contemplado y lo ha tocado con sus propias manos. Me gusta el verbo tanto griego como la traducción latina, porque da más bien algo así como, habría que traducirlo algo así como lo que hemos apretado con nuestras propias manos, como cuando uno toca la fruta, la mayuga para sentir si está ya buena, ¿no? O sea, así, lo que hemos palpado con nuestras manos. Eso es lo que Juan vio, de lo que da testimonio. Esa vida que se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Lo que sabemos de Juan el Evangelista es ciertamente poco, porque los evangelistas, los apóstoles, no se predicaron a sí mismos, sino a aquel que murió y resucitó. Es muy bonito meditar en el Evangelio que hoy se nos propone, aunque sorprende para la fiesta de hoy. El Evangelio que se nos propone es el momento de la resurrección de Cristo, cuando Pedro y Juan van corriendo al sepulcro y que está vacío, después de que María Magdalena les ha dicho que había encontrado el sepulcro vacío. Sorprende este Evangelio porque estamos en plena Navidad y uno dice, bueno, ¿y por qué meditar este Evangelio de la resurrección? Pero tiene su motivación simbólica o litúrgica muy hermosa, porque según nos narra el evangelista, cuando llegan corriendo Pedro y Juan al sepulcro, encuentran el sepulcro vacío y los lienzos puestos en el suelo, y el sudario no con los lienzos, sino doblado en sitio aparte. Y la palabra en la que nos podemos fijar es lienzos, estas telas con las que estuvo envuelto el cuerpo de Cristo. Y yo creo que es hermoso contemplarlo en este día porque si nos vamos ahora con la imaginación al momento en el cual los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Cristo, les dicen, esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en unos lienzos, en unos pañales. Los pañales, como fueron durante mucho tiempo, pañales de tela, lienzos, con los que estaba envuelto el niño recién nacido. Y eso le serviría de señal. Y ahora mira por dónde otros lienzos que envolvieron el cuerpo de Cristo y que ahora estaban puestos en el suelo y que el evangelista ve al entrar al sepulcro. Y dice el mismo evangelista, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Los pastores habrían de creer al ver al niño envuelto en unos pañales, en unas telas, según les había dicho el ángel. Y ahora ya no un pastor, sino el discípulo amado, el que llegó primero al sepulcro, ve ya no el cuerpo, pero sí las telas, ve esos lienzos y cree, porque hasta entonces no habían entendido. Le bastaron unos lienzos en el suelo y un sudario doblado para creer, porque la fe se despierta por los signos y nos ayuda a nuestra meditación caer en la cuenta que el signo elegido por Dios para que los pastores identificaran a Cristo eran unas telas, unos pañales con los que estaba envuelto el niño. Y unas telas, un lienzo y un sudario, el
elegidos por la providencia divina para que el discípulo creyera, para que se despertara la fe. Y no es casualidad. Los lienzos pues, son telas con las que se viste uno, con las que se cubre. En un caso un bebé, el otro un cadáver. Una especie de velos con los que se cubrió un cuerpo. Porque un fantasma no se viste. Somos los seres humanos, digamos que algo que distingue al ser humano del resto de los animales es que nos vestimos. Utilizamos ropas, incluso para vestir o cubrir a nuestros cadáveres. Y desde luego para envolver a nuestros recién nacidos, a los bebés. Es como muy propio del ser humano. Y así el misterio que está como escondido detrás de estos símbolos es el hecho mismo de que el Verbo se hizo carne, de que Jesucristo, siendo Dios, era verdaderamente hombre. También vistió una túnica que los soldados no desgarraron, sino que la dejaron de una sola pieza. Y esto nos lleva al símbolo que nosotros tenemos muy a la vista cada vez que vamos a la iglesia y a la misa. Se cubre el altar con unos lienzos, con un mantel, porque el altar representa a Cristo, representa también el lugar donde se pone a Cristo, hacia la manera de la gruta o de la gruta donde nació, que es de piedra, o de la gruta donde fue sepultado Cristo, que era de piedra, y los lienzos nos evocan inmediatamente los pañales y los lienzos de la sepultura, para que también nosotros, viendo, creamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.